En cuanto al programa, digamos que su contenido surge fundamentalmente a partir de un diagnóstico que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. El Ayuntamiento de Santa Cruz pues sufre desde hace muchísimos años una crisis institucional, una crisis político-institucional. Lógicamente el municipio también una crisis económica, porque estamos insertos en un mundo donde la crisis ya pues viene arrastrando o venimos sufriendo desde ya hace algunos años. Y una crisis ambiental también, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, que se ha expresado también en estas últimas semanas de manera importante. Frente a ese diagnóstico, a esas tres crisis económicas, muy vinculadas al tema del empleo, crisis política, institucional y crisis ambiental, nosotros decimos, desde el Ayuntamiento, las personas que nos presentamos al Ayuntamiento de Santa Cruz, decimos que si se puede, ofrece otro modelo para salir de la crisis. En materia de crisis económica, nos parece prioritario la defensa de determinadas actividades económicas que han caracterizado y han identificado al municipio de Santa Cruz de Tenerife. Para nosotros es esencial la defensa de los puestos de trabajo en la actividad portuaria. Sabemos que la defensa del puerto de Santa Cruz es, a su vez, una oposición frontal al puerto de Granadilla, que así también sabemos. Consideramos esencial la defensa de las actividades económicas y consideramos esencial también que algunas de estas actividades económicas deben regirse, y será también una de las labores municipales que intentaremos llevar en el ayuntamiento, deben regirse por criterios de responsabilidad social y ambiental. Pero la defensa del puerto de Santa Cruz y la defensa de los puestos de trabajo y de la actividad económica del puerto de Santa Cruz es para nosotros esencial y tiene una vertiente social indudable, una vertiente de defensa del empleo, pero también una vertiente de defensa ambiental del modelo que queremos también para la isla de Tenerife. De la misma manera, nos parece indispensable la defensa de algunas otras actividades económicas y de los puestos de trabajo que representa, por ejemplo, el transporte urbano e interurbano, el transporte de guagua. Sabemos que existe por parte del Cabildo Insular o del Grupo Insular que rige actualmente el Cabildo el deseo planificado de eliminar de manera progresiva el transporte de guaguas tanto a nivel urbano como a nivel interurbano. Nosotros sabemos que defendiendo los puestos de trabajo de las personas que trabajan en pizza, estamos defendiendo un transporte sostenible. Una de las actividades económicas esenciales en el municipio es la actividad comercial y nosotros queremos apostar por su potenciación y desarrollo. Y también queremos que aquellos empresarios o aquellos titulares de establecimientos comerciales se comprometan en aspectos sociales y medioambientales para el municipio. Para desarrollar la actividad comercial sabemos que es necesario también reactivar económicamente algunas zonas. Una de nuestras propuestas en el aspecto ambiental es también la creación del Museo del Carnaval, que tiene una vertiente de potenciación de las energías renovables y que tiene también una vertiente de una demanda ciudadana, sobre todo de todas aquellas organizaciones vinculadas al mundo del carnaval. Sabemos que la creación del Museo del Carnaval va a activar económicamente y comercialmente, y en concreto desde el punto de vista comercial, el eje de la zona del TEA, del Puente Serrador, de la zona de la calle La Noria, porque la propuesta que hacemos nosotros en el Museo del Carnaval es la prolongación de Ramón y Cajal, sobre unos terrenos además municipales y unos terrenos además donde una persona que también forma parte de nuestra lista, Joaquín Calera, que ha hecho un trabajo inmenso de propuestas concretas, ha elaborado desde el punto de vista arquitectónico una propuesta factible y posible del Museo del Carnaval. Hemos logrado presentárselo a muchísimos organismos, organizaciones, asociaciones vinculadas al mundo del carnaval y una idea que nos apoye. Esa es una de las cuestiones que puede para nosotros activar la actividad comercial en esta zona que hemos venido comentando. Otra de las cuestiones también para nosotros fundamental y que tiene una vertiente ambiental y defensa del patrimonio histórico, pero también de reactivación económica, es la defensa del conjunto histórico del barrio del Toscano. La potenciación de los valores históricos del barrio del Toscano tiene un indudable beneficio para las personas que residen en el propio barrio, para todos los residentes en Santa Cruz, pero también tiene un enorme potencial económico porque supondría una activación comercial sobre una atracción no solo para los turistas que vengan de fuera, sino también para los turistas insulares. Engarzar propuestas de empleo, propuestas de recuperación de recursos históricos, propuestas ambientales, también es otra de nuestras prioridades. ¿Cuál es la cuestión más importante para nosotros del programa municipal? Es empleo, 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 empleo.
La potenciación y la recuperación de la filosofía inicial de la sociedad de desarrollo es también otra de las cuestiones esenciales para nosotros como activador en materia formativa y en materia de iniciativas de empleo, alejándola de lo que ha sido en estos últimos años los presupuestos de la sociedad de desarrollo, destinando partidas exclusivamente a gastos de boato y de promoción de algunos de los concejales que en ese momento estaban al frente de la sociedad de desarrollo o del área de la sociedad de desarrollo. El papel que desarrolló en los primeros años la sociedad de desarrollo creo que es un papel que debemos de recuperar. Pero también sabemos que el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene un enorme potencial porque está diariamente realizando contrataciones con empresas o con sectores externos a la administración. Incluir, como han hecho otras ciudades del Estado, cláusulas sociales o cláusulas ambientales es una manera también de reconducir la actividad económica de Santa Cruz en defensa de aquellos sectores excluidos o en riesgo de exclusión social. El Ayuntamiento ofrece muchos servicios y para nosotros es esencial que esos servicios lo puedan desarrollar personas que están en una situación de exclusión social o de riesgo de exclusión social. La incorporación de cláusulas sociales para nosotros también es un aspecto prioritario y que va a reconducir tanto en materia ambiental como en materia social lo que puede ser el nuevo empresariado también del municipio de Santa Cruz. Creemos muy importante el tema de la defensa de los derechos sociales. En la ciudad de Santa Cruz de Tenerife ha crecido la pobreza en los últimos años y existen muchas personas en situación de vulnerabilidad o de exclusión social. Consideramos que, además de promover políticas de empleo, mientras muchas personas consiguen empleo, tienen que tener cubiertas sus necesidades básicas. O sea, vivimos en una sociedad que se llama desarrollada y en nuestra ciudad hay gente pasando hambre, hay gente con una situación muy grave a nivel social. Para empezar por ahí, el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene que reorganizar sus servicios sociales, descentralizarlos y potenciarlos. Ahora mismo Santa Cruz no cumple lo que recomienda el Plan Concertado Estatal de Servicios Sociales, que haya una trabajadora social por cada 5.000 habitantes. No solo es que no lo cumpla, es que no llega, vamos, ni por cerca, ¿no? Digamos que frente al heroico esfuerzo de muchos profesionales de lo social que hacen todo lo que pueden, hay una desorganización en esta área del ayuntamiento realmente grande y creemos que es muy importante y no es muy complicado reforzarla, vinculándolo también a los procesos de participación ciudadana que comentábamos antes. Para nosotros es fundamental, frente a la ofensiva neoliberalista, frente a quienes dicen, como algunos partidos como el Partido Popular, que hay que dejar la cancha abierta a la propiedad privada, nosotros consideramos que hay que reforzar lo público y hay que reforzar lo comunitario, hay que reforzar los procesos de participación ciudadana. Esas son dos claves fundamentales de nuestro programa, no solamente a nivel local, sino a nivel insular y a nivel canario en general. Pero hay también una gran crisis en el municipio de Santa Cruz, que es la crisis política e institucional. Frente a esa crisis política e institucional, nosotros decimos también, al igual que requeríamos el tema de empleo, es frente a la crisis política, participación ciudadana. Frente al descrédito de muchos ciudadanos sobre la gestión pública, nosotros decimos, incorporemos la participación ciudadana. Aquí hay algunos historiadores y me podrán corregir, pero me parece que el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos y de algún ilustrado francés decía que la corrupción de los gobiernos viene por la falta de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Llevamos 2 siglos con esa idea. Y en Santa Cruz, la crisis política que venimos padeciendo desde hace ya muchos años, y no es necesario que incidamos en algunos aspectos porque es abrir un periódico o escuchar algún medio de comunicación como la radio o la televisión y escuchar algún caso de escándalo del municipio de Santa Cruz. Frente a la corrupción en el Ayuntamiento de Santa Cruz, nosotros decimos participación ciudadana. Frente al desánimo de los sectores juveniles, nosotros decimos participación de las organizaciones juveniles o de los sectores juveniles en los barrios. Frente al descrédito en materia de urbanismo, nosotros decimos participación ciudadana desde los barrios. Frente al cuestionamiento de las cuentas públicas y de las decisiones que se adopten en el Ayuntamiento, nosotros decimos participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos municipales. La única forma de atajar la corrupción institucional es incrementando y creyéndonos que la participación ciudadana es esencial a la hora de elaborar de manera colectiva decisiones en elementos fundamentales en cuestiones municipales.
materia de participación ciudadana, sabemos que es esencial invertir en equipos de dinamización comunitaria, porque es un aprendizaje que tenemos que recuperar, porque existía hace ya bastante tiempo en nuestras sociedades, pero es un ejemplo que tenemos que recuperar. Y tenemos todo el caudal que nos han venido aportando de manera práctica muchísimas ciudades, sobre todo europeas y latinoamericanas, en materia de participación ciudadana. Todo ese caudal de experiencia tenemos que incorporarlo nosotros en la gestión del Ayuntamiento de Santa Cruz y en la propuesta que nosotros hacemos para superar la crisis política, si no nos queremos acostumbrar a que los gestores municipales estén incurriendo de manera indefinida en supuestos de corrupción. Y frente a la crisis ambiental, que ya decimos que también era en estas últimas semanas, pues ha movido casi de manera telúrica todos los grandes axiomas ambientales. Frente a la crisis ambiental mundial, queremos reconocer las potencialidades que tiene el municipio de Santa Cruz. Nuestra propuesta de un gran proyecto, el proyecto hidroeólico, puede ser un referente mundial, no solo en materia ambiental, sino también en materia de recuperación de empleo a iniciativa de los ayuntamientos. Y también uno de los grandes ingresos que puede obtener, ingresos no previstos por parte de los ayuntamientos hasta ahora, que se puede obtener para las arcas municipales. El proyecto hidroeólico permitirá consumir energías renovables, energías limpias, para lo que se destina actualmente a 1/3 del consumo de energías fósiles. Y todos los ciudadanos estaremos pagando a una empresa pública, que también es de las propuestas que realizamos, todos los ciudadanos estaremos pagando para mantener esa central hidroeólica, pero también para, por los beneficios que se generen, mantener otro tipo de actividades que pueda destinar el ayuntamiento en materia de empleo, en materia social, etcétera, etcétera. La potenciación del transporte público, como ya decíamos, para nosotros es otro aspecto esencial que desarrollaremos a partir de dos cuestiones. Una red de aparcamiento no en pleno centro de Santa Cruz, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora la corporación municipal, que lo que obliga es a incrementar el transporte público interno, sino una red de aparcamiento en los márgenes del municipio de Santa Cruz o del centro urbano de Santa Cruz, y la potenciación de un transporte colectivo que permita la movilidad interna en la ciudad. Tenemos también muchísimas propuestas. Ya nombré a Joaquín Galera como una de las personas que nos ha permitido trasladar a la práctica algunas de las propuestas que hemos diseñado en el Comité Local de Santa Cruz. Propuestas de peatonalización de los barrios, también de una red de carriles bici que permita llegar a la playa Las Teresitas en bici, etcétera, etcétera. Son muchísimas propuestas en el aspecto ambiental que también, y lo hemos cuidado mucho, tendrán una repercusión en el aspecto de empleo. Creemos que todas estas propuestas son enormemente innovadoras y creemos que supondrá, como decía al inicio, un cambio de modelo para Santa Cruz y un cambio de modelo para salir de una crisis que nos atosiga y en el que atisbamos en los otros partidos políticos que no hacen propuestas en estos factores que para nosotros son esenciales. Es súper importante, queremos convertir a Santa Cruz en la capital mundial de las energías renovables. Realmente tenemos unas condiciones climáticas, unas condiciones digamos, territoriales también increíbles para aprovechar además la energía del viento y de la energía hídrica, también la energía del sol. Entonces, en ese sentido, creemos que por ahí se puede hacer muchísimo, que realmente si no se ha hecho antes es porque debe haber otros intereses que lo impidan, de tipo económico o de otro tipo, porque realmente, bueno, incluso un asesor de Bill Clinton que estuvo por aquí hace poco, comentó que este podía ser, Canarias podía ser los Emiratos Árabes de las energías renovables. Entonces, realmente, si puede ser, digamos, los Emiratos Árabes de las energías renovables, si puede ser, podemos dejar de utilizar energía contaminante y utilizar energía limpia y además beneficiarnos económicamente y a nivel de empleo, ¿por qué no se está haciendo? Nosotros apostamos fuertemente por hacerlo.